Buenas noches, niñas. Vamos a seguir con la clase de lenguaje para esta semana con el siguiente tema. Pasamos a la unidad número 3, narremos, contenido, el cuento. El cuento pertenece al mundo de la imaginación y no se pone en duda su origen fantástico. Es el relato corto y fascinante que narra las aventuras que viven unos personajes en un lugar y en un momento determinado. Entre los elementos del cuento están el lugar. Todas las historias se desarrollan en un lugar determinado, un bosque, un castillo o en cualquier otro lugar imaginable. El tiempo se especifica cuando sucedió el hecho, hoy, ayer, mañana, el año pasado o hace mucho tiempo. Los personajes son los que realizan las acciones. Estos pueden ser personajes animales o cosas. Los hechos son acciones significativas realizadas por los personajes que van conformando la estructura del cuento. Todo cuento se debe leer con entusiasmo, así como también con la entonación adecuada, cuando se hace en voz alta. Además de entretener, los cuentos dejan enseñanzas. Estructura del cuento. Los cuentos presentan la siguiente estructura. Inicio. Es la entrada del relato. Allí se dan a conocer los datos importantes como el tiempo, el lugar y los personajes. El nudo está en el desarrollo. Presenta los problemas que se deben resolver. El final o desenlace muestra la solución de los problemas. La grandeza de un rey. Vamos a ver un ejemplo. Hace mucho tiempo había un rey que tenía 3 hijos. Debía de decidir quién sería su heredero. Aquí tenemos entre paréntesis que es el inicio. El rey los envió a gobernar una aldea. El mayor se engrandeció a través de la guerra. El segundo construyó un palacio. El más joven cuidó a los aldeanos. Aquí está el nudo. Vamos a ver el desenlace. El más joven de los príncipes fue coronado como rey, pues los consideró de buen corazón. Este es el final o el desenlace. Vemos los 3 momentos: inicio, nudo y desenlace. El buen lector predice o imagina lo que va a suceder. Esto le ayuda a mantener el interés y captar todas las ideas. Por ejemplo, al leer el título y la ilustración, se puede imaginar de qué tratará un cuento. Muchas veces el título nos da una idea de qué trata el cuento. Actividad: crea un cuento e identifica el inicio, el desarrollo y el final. Bueno, voy a explicar lo del cuento. El cuento es un relato corto que narra sucesos que viven personajes en un lugar y en un momento determinado. Se debe leer con mucho entusiasmo y la entonación adecuada. Entre los elementos que debe constar el cuento son el lugar, que es donde se desarrolla la acción, la historia. Puede ser un bosque, puede ser un castillo o en cualquier otro lugar imaginable. El tiempo es el que especifica cuándo sucedió el hecho. Puede ser hoy, puede ser ayer, mañana, el año pasado o hace mucho tiempo. Los personajes son los que realizan las acciones. Estos pueden ser personas, animales o cosas, ¿verdad? Y los hechos son acciones significativas realizadas por los personajes y que van conformando la estructura del cuento. Tenemos la bella hija del rey. Hace mucho tiempo, en un hermoso castillo, un rey tenía una hija muy bella, pero muy orgullosa. Ningún joven era buen mozo para ella y rechazaba a todos sus pretendientes con burlas y desprecios.
El rey hizo una fiesta e invitó a todos los que aspiraban la mano de la princesa. Pasó la princesa delante de todos los jóvenes apuestos y a todos hallaba defectos. Al ver esto, el rey juró que la casaría con el primer pordiosero que se presentara a su puerta. Oigan, ahí tenemos el lugar hace mucho tiempo. El lugar es un hermoso castillo, pero el tiempo hace mucho tiempo. Los personajes, el rey, los apuestos a ella, el pordiosero. Los hechos son acciones que se dieron de una niña orgullosa y desconfiada. Bueno, todo cuento se debe leer con entusiasmo, decíamos, así como también con entonación adecuada. Bueno, se debe saber leer con entusiasmo. La estructura, cuando hablamos de la estructura, todo cuento presenta un inicio, un nudo y un desenlace. Estos elementos forman la estructura del cuento. Los buenos lectores anticipan el contenido haciendo predicciones antes de leerlo. ¿A partir de qué? Del título y de la ilustración, ya que el título nos dice mucho acerca de lo que va a tratar el cuento. Aquí yo les ponía un ejemplo, la grandeza de un rey. Hace mucho tiempo había un rey que tenía 3 hijos y debía decidir quién sería su heredero. Ahí tenemos el inicio. El rey los envió a gobernar una aldea, el mayor se engrandeció a través de la guerra, el segundo construyó un palacio, pero el más joven cuidó a los aldeanos. Este es el nudo. ¿Y cuál va a ser el final o desenlace? El más joven de los príncipes fue coronado como rey, pues los consideró de buen corazón. Entonces, él fue galardonado con su corona y ese es el final o el desenlace. Bueno, hijas, espero me hagan su cuento y me sepan ubicar la estructura del cuento. Pasen feliz noche.